Cruz está presentando libro, va a ser mañana, llega Ambidiestra, la historia de Ofelia está allí y el motivo, además de tenerte el gusto de tenerte aquí, es hablar un poco de este nuevo material. ¿Qué libro es tuyo ya este? El tercero. El tercero. El tercero vinculado, tengo otras publicaciones más en otro ámbito, vinculado a la historia y la política de Córdoba, es el tercero ya. Después de La Ley de la Revolución, que es la biografía de Roca, el libro de la Reforma en 2018 y ahora este que es, a diferencia de los anteriores, son breves relatos todos, ¿no? Y está dentro de ese libro la historia de Ofelia que introducía la entrevista. Exactamente. Son 17 historias, algunas más breves que otras, algunas un poco más desarrolladas, que de algún modo son como spin-off de los libros anteriores. Usted que maneja mucho el lenguaje de series y de películas, cuando en una serie o una peli hay un personaje menor pero que tiene un potencial interesante. Sí. Bueno, en los otros dos libros había personajes y hechos menores que no hacían a la historia troncal, a la historia de la biografía de Roca o de la Reforma, tenían una participación menor, pero tenían un potencial que había que explotarlos. Entonces, Ambidiestra son como 17 historias que en su mayoría, no todas, pero en su mayoría, se desprenden de estas dos historias troncales anteriores y tienen más desarrollo acá, que es el caso de Ofelia Grandoli, la niña entusiasta de la Revolución, una mujer oculta durante 100 años. Cuando se habló de la reforma universitaria en Córdoba y en el país, nunca se la mencionó, pese al protagonismo que tuvo. Y en la historia de la Reforma conté su participación en la Reforma. Y de ahí me había quedado la idea de esto hay que profundizarlo. ¿Qué pasó con Ofelia después? Entonces en Ambidiestra es, además de contar la historia en la Reforma de Ofelia, es ver cómo fueron sus días sucesivos. El protagonismo que tuvo aún después que terminara la Reforma, ¿no? Llegó a Buenos Aires, tuvo vínculo con las grandes estrellas del mundo del espectáculo y de la política, se convirtió en una mujer muy importante. Bueno, todo ese desarrollo está en uno de los capítulos de Ambidiestra. ¿Por qué elegís este marco político, si querés, para contar las historias? Porque son historias de izquierdas y de derechas. Sí. ¿Por qué esa idea de ese registro? En el marco de estas discusiones actuales que ya tienen más de 10 años sobre la idea de la grieta, sobre la idea del consenso, yo hace mucho vengo pensando Córdoba, que es lo que más nos interesa, más me interesa a mí, ¿no? Pensar lo que es Córdoba, el lugar donde vivimos en términos políticos e históricos, y con esa idea de que el consenso de algún modo ganó a Córdoba, ¿no? Acá cuando se piensa de acuerdo a los movimientos electorales, al perfil electoral de Córdoba, hay una idea más o menos consensuada hacia dónde va. Nos guste o no nos guste, Córdoba tiene una conducta electoral que supone una conducta política. Y eso de algún modo, a mi modo de ver, nos hace aburridos. Ese consenso, esa meseta, nos hace aburrido. Como que todo es homogéneo, completamente. ¿no? Que parece y en una algún sola punto cosa. Es antidemocrático también, ¿no? Porque la democracia son las diferencias. Y cuando empecé a juntar estas historias pensé en, ¿hubo en Córdoba en algún momento nódulos malignos frente a la idea de la pereza democrática del consenso? ¿Hubo en algún momento de nuestra historia historias particulares que rompieron esa idea de acá estamos todos de acuerdo, el 80% vota todo lo mismo? Y bueno, esas son estas historias, tanto por izquierda como por derecha, rompiendo esa idea del consenso de la meseta democrática, que es entre otras cosas aburrida, que eso es lo que más me preocupa, ¿no? Y ahí encontraste una de las historias que planteas allá, porque ya vimos el punteo del índice, los Garcías Elorrio. Sí. Ahí hay una historia también de... Terrible historia porque el García Elorrio que conocemos hoy, Aurelio. El ex legislador Aurelio, un hombre de la iglesia, del catolicismo, que él me dijo, yo puedo ser conservador, y efectivamente lo es, pero no soy la derecha, se diferenció de eso, pero Aurelio es la representación de eso. Y tiene la paradoja de que su tío, Juan García Elorrio, el hermano menor de su papá, fue el fundador de Montoneros, de la guerrilla armada peronista. Y todo nació acá en los SRT, porque alguna vez hablé de Aurelio al aire cuando hacíamos el noticiero, y un día fue a la redacción y me lo crucé y le dije, che, Aurelio, ¿vos sos algo de Juan? ¿Del fundador de la guerrilla peronista? ¿Vos que sos un conservador? Sí, me dice mi tío Juan, lo quise mucho. Y ahí quedó pendiente la historia de desarrollar la historia de los García Elorrio, que tiene un protagonismo en la escena pública ya desde el abuelo de nuestro Aurelio, que se llamaba Aurelio y fue funcionario de dictaduras. Entonces ya hay todo un protagonismo ahí, y con el hijo rebelde en el medio, que es Juan García Elorrio, el tío de Aurelio, que funda Montoneros, es el primero que lleva... Y en una misma familia. Todo en la misma familia. Todo en la misma familia. Una historia similar es la de los Novillo Corbalán, 10 hermanes, la mitad de izquierda, la mitad de derecha, uno que era de derecha, que lo sigue siendo, funcionario de la dictadura. Sofanor, legislador provincial en varias oportunidades, funcionario de la última dictadura, mientras su hermana, Rosa, primero se escapaba de la cárcel del Buen Pastor como presa política y después era desaparecida y asesinada por la última dictadura de la cual su hermano era funcionario. Entonces están esas tensiones y esos cruces, entrevistando incluso a Aurelio García Elorrio y a Sofanor Novillo Corbalán, con ellos hablé, porque otra cosa también es hablar de la derecha y no tener la valentía de enfrentarlos o entrevistarlos. Enfrentarlos no, yo no me enfrento, pero entrevistarlos.
Entrevistarlo. ¿Por qué vos exponés estas ideas? ¿Por qué vos sos de derecha? ¿Cómo integraste vos una dictadura mientras tu hermana era perseguida y después fue asesinada por esa misma dictadura? Y me parece interesante hablar con las derechas o con los referentes de las derechas también, porque una práctica habitual del periodismo progre es criticar, pero después a la hora del cruce de ideas es más difícil, ¿no? Bueno, lo que intenté también fue hablar con ellos y no entenderlos, pero sí poder ser de algún modo una vía o un canal para escuchar esas versiones. El mito dice que Córdoba es más de derecha que de izquierda. En tu libro, ¿eso se Sí. confirma o no? ¿O es prejuicio? No se confirma ni se desconfirma de algún modo. Podríamos decir que ese mito hoy tiene serias razones para ser considerado válido Claro. en este tiempo. Podríamos decir del 83, pero hay que ir más atrás. Del 74 para esta parte, Córdoba sin dudas ha ratificado ese mito. Lo que sí muestra el libro es que en otros momentos Córdoba fue todo lo contrario. Córdoba ha tenido gobernadores radicales, y es la historia, por ejemplo, de Elvira Yacuría, que estamos viendo ahí atrás de la Coti, gobernadores radicales que fueron castristas, que fueron guevaristas. Por ejemplo, Santiago del Castillo y su pareja, Elvira Yacuría, la única primera dama desaparecida que tiene el país, que es una de las historias también. Y la excusa de la primera dama desaparecida que tiene el país, Elvira Yacuría, es la excusa para contar al radicalismo revolucionario que tuvo a Córdoba como eje fundamental, con el sabatinismo, con Del Castillo, hombres armados que defendían la revolución radical. Y además, digo, todo el libro habla de política y de la izquierda y de la derecha de Córdoba en cuanto a política, pero está atravesado también por historias. O sea, está contado en el formato historias y hasta hay una carta de amor. Sí, exactamente. Hay una carta de amor para comprender lo que era Córdoba de comienzos del siglo XX, que le manda un novio a su novia y que no son dos personajes menores. El novio se llama Deodoro y su novia se llamaba Maruca. Maruca de esa, que era la hija del rector destituido por la reforma. Deodoro le hizo una revolución a su suegro. Claro. Y le manda una carta de amor días antes del casamiento diciéndole: Maruca, no me pueden obligar a mí a ser religioso como ustedes. Yo respeto vuestra religión, pero yo no creo en eso y mi lucha va por otro lado. Eso era la Córdoba del siglo XX. O sea, es una carta de amor, pero que resume en 500 palabras el espíritu de esa Córdoba enfrentada. Yo digo ahí, Romeo y Julieta. Son Romeo y Julieta en la Córdoba del siglo XX. Una Córdoba que desconocemos y que hay que meterse más de lleno, escribir libros, hacer películas, porque verdaderamente es muy apasionante. Juan Cruz, se presenta mañana y ya está en librerías el No, material. no todavía. No. Lo presentamos primero y después va a librerías. Así que estimo que el sábado o el Mañana lunes... se puede comprar en la presentación. Sí, exactamente. Se puede comprar mañana en la presentación, 7 de la tarde en el Patio Mayor del Cabildo, con Carolina Escoto y Enrique Orchansky. Tocan los muchachos del Cuarteto del Amor primero. Hay que ser puntual 7 de la tarde, porque es por orden de llegada, en función del protocolo. Así que bueno, vamos a charlar un poquito ahí del libro y se va a hacer público. Bueno, Juan Cruz, felicitarte nuevamente. Gracias, Nos encanta gracias, tenerte gracias. aquí y mañana te acompañaremos entonces. allá. Espero verlo ahí porque va a ser ¿Eh? un gusto realmente. Bueno, gracias por estar en este living. Vamos a continuar. ¿Se vendrá después mejor la serie para Netflix de Ambidiestra? Yo creo que es mejor que venga la serie para Canal U. Eso, Esa, sí, bien sí, ahí. sí, sí, para está la presente. temporada que empieza. Sí, sí, Tenemos sí. ahí un par de historias, así que podemos seguir con Sí, el claro. resto de las historias. El tiempo está después, los domingos a las 7 de la tarde, ¿no? Sí, así Recordemos. parece. Yo no estoy muy al tanto Sí, porque domingo a las se van 7. modificando algunas cosas, pero sí. Te Y tiro se un viene dato. la nueva temporada. La del nueva Tiempo Está temporada Después, también, que va a ¿eh? tener presencia acá, tengo entendido. ¿Te vas a ¿eh? venir a contar acá? Sí. Muy bien. Uno de los programas más vistos de Canal 10, El tiempo está después. Mirá vos, qué bueno eso, ¿eh? Segundo está. Y escuchá, Mira. la nueva temporada del Tiempo Está Después, Sí. les anticipo lo primero que vamos a tener acá, las locas aventuras de Amarita Fordabat. ¡Pah! Bien. Mirá No cómo se lo pierdan, arranca. Hasta Ahí ahora está, va a ir a está la vendiendo todo. 2021. Libros, series, todo. Bueno, Menos el alma. No, por supuesto.